Decía, no, es que la fe y la razón no tienen por qué estar en contra. Esto, desde el punto de vista de los orígenes, digamos, del catolicismo, efectivamente, ¿de qué manera se puede entender? Es una pregunta muy importante y muy inteligente, porque hoy nuestro mundo es un mundo absolutamente tecnologizado, científico, ¿no? Está basado en la ciencia, en la certeza de la ciencia. Y pareciera que un mensaje cristiano que es espiritual, que es sobrenatural, etcétera, fuera un retroceso cultural y no pudiera haber una manera de embonarlo con una cultura científica. El conflicto entre ciencia y religión es un conflicto más bien entre tradiciones de origen protestante y la ciencia experimental, porque las ideas de las ramas del protestantismo que fue Martín Lutero indican que la mente humana, la razón humana está tan afectada por el pecado original que es incapaz de alcanzar ningún tipo de verdad. Y es un hecho que la ciencia nos da verdades. Y entonces sería imposible hacer compatible la ciencia como verdades con una mente que ya está tan dañada que no es posible alcanzar ninguna verdad. Y entonces las únicas verdades fuertes las garantizaría Dios directamente con la fe. Y eso parecía que sea incompatible la fe con la ciencia. Para el mundo católico ese conflicto no existe, no ha existido. Ha habido algunos desencuentros muy particulares, muy coyunturales, históricos. El más famoso quizá fue el caso Galileo. Pero en general la doctrina perenne, la doctrina constante de la Iglesia, del cristianismo católico, ha sido que no puede haber un conflicto porque el mundo de la naturaleza, que la ciencia es la que lo investiga, es un mundo que está hecho con orden, con leyes que se pueden descubrir. Si no, no tendría sentido hacer ciencia, si no quisiera uno descubrir esas leyes. Y por otro lado, el catolicismo dice, el mundo fue hecho por Dios. Entonces, ¿por qué tendría que tener el hombre que cree en Dios miedo a descubrir un mundo que el mismo Dios hizo? Entonces, en ese sentido, no ha habido un conflicto y Benedicto XVI, desde luego Juan Pablo II fue prolijo en discursos y en promociones, iniciativas que tuvieran que ver con el diálogo entre ciencia y religión. De un impulso impresionante a la Academia Pontificia de las Ciencias, encuentros con Stephen Hawking y las ceremonias para celebrar de cómo se vive, pero realmente a partir de la visita de Juan Pablo II se ha podido dar esta apertura no solamente a la Iglesia Católica nativa, es decir, los sacerdotes o las religiosas que viven en Cuba, sino también a otros institutos religiosos. Me viene ahorita a la mente, por ejemplo, los misioneros de Guadalupe, que tienen una importante misión en Cuba, y que en otro contexto histórico yo creo que no hubiera podido ser posible, ¿no? Por esta injerencia que puede ser de parte de otro país o de parte de otra mentalidad, vamos. Pero yo creo que esta apertura ha permitido efectivamente que Cuba pueda ser también considerado un campo de misión. Padre Marco Rodríguez, también llama la atención que después de 7 años de pontificado, su santidad decide venir a Latinoamérica, ¿no? Y viene a uno de los países con una gran fe católica, uno de los que tiene más adeptos fieles católicos. ¿Qué significado tiene que después de 7 años venga a Latinoamérica? Porque hay una gran preocupación por el avance de otras religiones. Yo creo que el Papa Benedicto ha tenido un programa bastante delineado a partir de su propio inicio de pontificado. Él lo manifestó en sus primeros discursos, esta cultura del relativismo que ha desembocado en un indiferentismo, sobre todo en Europa, y yo creo que por eso sus primeros años de pontificado se dedicó a este aspecto de las visitas a Europa, de los casos concretos de las iglesias europeas y pues pensando precisamente en ese legado que Juan Pablo II dejó en América Latina al llamarlo el continente de la esperanza. O sea, la visión de Juan Pablo II era, ahora es América Latina quien va a ir a evangelizar Europa, ¿no? Desafortunadamente la cultura del relativismo, la cultura del indiferentismo no solamente se ha plantado en Europa, sino también ha llegado a Latinoamérica y es parte de la cultura de nuestro tiempo, ¿no? De cómo el hombre ha perdido el valor religioso y va buscando otras opciones dentro de su experiencia personal y de su experiencia para con Dios, ¿no? Entonces yo creo que el Papa Benedicto en este momento ha tomado precisamente de nueva cuenta América Latina para mandar este mensaje que ha sido clave dentro de su pontificado.
Doctor Velázquez, algo a lo cual ha hecho referencia a su santidad es la conjunción entre la fe y la razón, que a priori podrían parecer completamente contradictorios incluso, ¿no? Ayer comentábamos con Monseñor Rivera, quien es químico, por cierto, un científico, que decía, no, es que la fe y la razón no tienen por qué estar en contra. Esto, desde el punto de vista de los orígenes, digamos, del catolicismo, efectivamente, ¿de qué manera se puede entender? Es una pregunta muy importante y muy inteligente, porque hoy nuestro mundo es un mundo absolutamente tecnologizado, científico, ¿no? Está basado en la ciencia, en la certeza de la ciencia, y pareciera que un mensaje cristiano que es espiritual, que es sobrenatural, etcétera, fuera un retroceso cultural y no pudiera haber una manera de embonarlo con una cultura científica. El conflicto entre ciencia y religión es un conflicto más bien entre tradiciones de origen protestante y la ciencia experimental, porque las ideas de las ramas del protestantismo, que fue Martín Lutero, indican que la mente humana, la razón humana, está tan afectada por el pecado original que es incapaz de alcanzar ningún tipo de verdad. Y es un hecho que la ciencia nos da verdades. Y entonces sería imposible hacer compatible la ciencia como verdades con una mente que ya está tan dañada que no es posible alcanzar ninguna verdad. Y entonces las únicas verdades fuertes las garantizaría Dios directamente con la fe. Y eso parecía que sea incompatible la fe con la ciencia. Para el mundo católico ese conflicto no existe, no ha existido. Ha habido algunos desencuentros muy particulares, muy coyunturales, históricos. El más famoso quizá fue el caso Galileo. Pero en general la doctrina perenne, la doctrina constante de la Iglesia, del cristianismo católico, ha sido que no puede haber un conflicto porque el mundo de la naturaleza, que la ciencia es la que lo investiga, es un mundo que está hecho con orden, con leyes que se pueden descubrir. Si no, tendría sentido hacer ciencia, si no quisiera uno descubrir esas leyes. Y por otro lado, el catolicismo dice, el mundo fue hecho por Dios. Entonces, ¿por qué tendría que tener el hombre que cree en Dios miedo a descubrir un mundo que el mismo Dios hizo? Entonces, en ese sentido, no ha habido un conflicto y Benedicto XVI, desde luego Juan Pablo II fue prolijo en discursos y en promociones y iniciativas que tuvieran que ver con el diálogo entre ciencia y religión, de un impulso impresionante a la Academia Pontificia de las Ciencias, encuentros con Stephen Hawking y las ceremonias para celebrar o efemérides de Einstein, de Newton, etcétera. Pero Benedicto XVI también le ha entrado a este asunto, también ha abordado estos problemas y ha hablado mucho de cómo la ciencia, cuando se hace con verdadero interés por descubrir ese orden que decía yo, nos lleva a hacernos, como seres humanos, preguntas más radicales, preguntas de por qué el sentido de la existencia de este cosmos, porque nos lleva a comprender nuestro pequeño lugar en el universo. Padre, también otro tema que se espera que pueda abordar en el mensaje Su Santidad Benedicto XVI es el tema de la familia, y sobre todo en sociedades como la nuestra, que ha sufrido transformaciones. Es una realidad que ahora tenemos familias homoparentales cada vez más, que tenemos más divorcios, que viene, por ejemplo, la mujer tomando un papel activo muy importante y se vuelven cabezas de familia. Hay una desintegración familiar que se ve reflejada en altos índices de delincuencia juvenil, falta de oportunidades y, lamentablemente, lo que estamos viviendo, ¿no? Altos índices de inseguridad. Este mensaje también es un poco para la integración de la familia. Sí, seguramente el Papa tocará este tema, indudablemente, en el sentido que tú mencionas, en el sentido de comprender a la familia, como se decía antes, como la célula de la sociedad, ¿no? Que la familia como transmisora de valores, la familia como aquella que puede precisamente fomentar una sociedad más justa, una sociedad libre de violencia y de estas situaciones que aquejan a nuestro país en los últimos años. Yo siento que el Papa definitivamente, a la luz de la Escritura y del Magisterio, él tocará precisamente este tema de la unión y de la búsqueda de la integración de la familia. Ahora, en cuanto a la reforma estructural de la Iglesia Católica, en contra de la cual se ha manifestado Joseph Ratzinger, ¿a qué se refiere esta reforma estructural? ¿Cuáles serían, digamos, los elementos de la misma? Hay muchas voces que en un mundo democrático como el nuestro apuntan a que cuál sería una razón cultural fuerte para seguir sosteniendo una estructura que pareciera que solo es administrativa y que no habría una razón para no hacer una iglesia más democrática, donde no fuera tan piramidal, ¿no?
Desde luego no hay que perder de vista que se puede ver esto desde dos puntos de vista. Uno que es, digamos, sociológico, que perdería bastante porque al final la Iglesia para los cristianos es una realidad fundamentalmente sobrenatural, es un cuerpo, es el cuerpo místico de Cristo, donde todos están incardinados, y en un cuerpo hay una jerarquía funcional. Y en esa jerarquía funcional el corazón tiene una función muy importante, el cerebro otra y las extremidades otras. Y no es que se trate de menor valía o mayor valía, sino que se trata de una colaboración entre todos los elementos, ¿no? Funcionalmente pareciera entonces que debiera brincarse a una democratización de la Iglesia. Sin embargo, la opinión de la Iglesia desde los años del Concilio Vaticano II ha hecho insistir en que desde su inicio, desde su formación, desde su surgimiento, la Iglesia es una depositaria de un mensaje. Y ese mensaje necesita una garantía, y esa garantía es el magisterio. Y de esa manera, ese mensaje garantizado en su ortodoxia por el magisterio, que no solamente se compone por la enseñanza del Papa, sino también por la enseñanza de los concilios que están en sintonía con el Papa, se va haciendo una especie de cuerpo que hay que cuidar, y los demás miembros van animándose o van beneficiándose de esa actividad, de esa cabeza. Bajo ese sentido, sí se puede hacer una reforma estructural funcional. De hecho, el Vaticano lleva años haciendo adaptaciones, funde dicasterios o enfoca ciertos fondos a otras zonas, etcétera, para hacer una cuestión más operativa. Pero la raíz fuerte es que se ha recibido un mensaje directamente de la revelación de Cristo, y entonces hay que administrarlo así como fue recibido, no por iniciativas experimentales humanas que lo pudieran modificar, ¿no? Bien, cuando estamos viendo imágenes en este momento en vivo de la Catedral de León, allá en Guanajuato, donde la gente ha salido a las calles para poder ver, aunque sea por unos segundos, el paso de su santidad Benedicto XVI. Padre, pues en unos momentos más habremos de escuchar un mensaje importante hacia la niñez, hacia los niños mexicanos. Exactamente, como se ha manifestado en esa transmisión, los niños también son una parte importante dentro de la sociedad, y no solamente dentro de la sociedad, sino incluso dentro de la misma Iglesia, ¿verdad? En ellos son, viendo desde la estructura familiar, en ellos son quienes empiezan a generar estos valores y que empiezan a imitar estos valores, ¿verdad? Los valores que viven en su familia, pero también los valores que les circundan. Entonces, el mensaje del Papa tendrá que tener esta visión de decir cuál es el valor que debe de tener el niño, o hacia dónde tiene que mirar. Claro. Estamos escuchando a los alumnos del Colegio Miraflores cantando. Esto es frente a las instalaciones del Colegio Miraflores en León, Guanajuato, que es donde en estos momentos todavía se encuentra su santidad. Así es, estamos a unos minutos de que su santidad salga del colegio para dirigirse a la casa del Conde Rull para dar este mensaje a la niñez. Doctor Héctor Velázquez, pues también algo importante, volviendo un poco a la importancia de la familia, es que la sociedad mexicana, por ejemplo, aquí en el Distrito Federal ha habido leyes que han tenido una apertura importante en cuanto a equidad de género, en cuanto a la cuestión de leyes para que gente homosexual pueda casarse, una ley pro aborto. ¿Qué significado también tiene esto para la llegada de Benedicto XVI? Bueno, es interesante que en esta alocución que hará dirigida a los niños se decía, bueno, no ha recibido a gente que ha sido víctima de abuso sexual por parte de sacerdotes. Sin embargo, la Iglesia en este sentido siempre intenta no casarse con un fenómeno coyuntural, sino ir a la raíz que está detrás. En este sentido, si el mensaje es hacia los niños en cualquier tipo de abuso, es porque el abuso por parte de sacerdotes es una manifestación más de una conducta que está en el fondo, que está detrás, que es la destrucción de la inocencia por parte de quien tuviera que administrar esa inocencia, ¿no? En el caso del aborto, en el caso de la anticoncepción, en el caso de conductas de orden bioético, como es la eutanasia, etcétera, la Iglesia intenta siempre dar un mensaje que va un poco hacia atrás. Es decir, ¿qué sentido tiene la vida para un cristiano y para un hombre en general, para un ser humano? ¿Qué sentido tiene la vida si la vida tiene un valor en sí mismo o no? ¿Por qué buscamos como cristianos o como hombres de buena voluntad, que suele dirigirse así los papas en sus documentos, proteger la vida? Porque al final, eliminarla en cualquiera de sus manifestaciones, ya sea por una apertura al aborto o por una apertura
a otro tipo de situaciones como la eutanasia, siempre va a ser un fracaso. Es decir, se nos fue de las manos la oportunidad de crear las condiciones para que una persona siguiera viviendo, ya sea porque una mujer se siente presionada especialmente por diferentes condiciones para tener que abortar, o porque una familia no puede soportar mantener a un enfermo terminal. En ese sentido, la Iglesia, el mensaje que busca es: busquemos cuál es la raíz de la protección de la vida. Y en ese sentido yo creo que habrá que comprender el mensaje que se exprese, ¿no? Pues doctor Velázquez, padre Marcos, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta transmisión especial de la visita del Papa Benedicto XVI a México. Muchas gracias. Padre, buenas tardes. Gracias. Doctor, gracias. Buenas tardes.